Hola, les doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a hacer un recorrido por el arte románico. Ubicaremos en primer lugar su contexto histórico y a continuación repasaremos las principales características de la arquitectura, la escultura y la pintura de esta etapa. Bien, el arte románico se desarrolla en la plena Edad Media, durante los siglos XI y XII principalmente, y se da en toda Europa. Es un arte bastante generalizado dentro del contexto europeo, aunque luego tiene pues, sus especificidades dependiendo de cada lugar. Este periodo está marcado por el auge del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Pues un sistema político, social y económico que se sustenta en relaciones de vasallaje. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos, pues digamos, la sociedad es una sociedad estamental, es decir, dividida en estamentos en los que, bueno, hay un estamento de personas privilegiadas, que serían la nobleza y el clero. Estos no pagaban impuestos y vivían de las rentas del otro estamento, que eran los no privilegiados, que son pues el estado llano. Este estado llano estaba principalmente conformado por el campesinado. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente en estos momentos Europa es profundamente rural, por lo tanto la mayoría de población es campesina. Muy bien, aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen, una miniatura de ese campesinado representado haciendo pues sus labores. Este campesinado se dividía a su vez en villanos o siervos y pues son quienes mantenían con sus impuestos a los estamentos más altos, como ya dijimos. Además, también es importante remarcar una cuestión. Es verdad que en la sociedad estamental, en la pirámide de esta sociedad, el rey ocupaba la cúspide. Eso es cierto, pero en estos momentos las monarquías son instituciones muy debilitadas y el poder está sobre todo en manos de los señores feudales. Bien, aquí en esta imagen podemos ver un poco ese repaso a las cuestiones que hemos ido comentando. Se menciona el sistema feudal, la sociedad estamental y la Europa rural. Y nos faltaría por mencionar una cuestión, y es que la sociedad medieval europea era profundamente teocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo giraba en torno a Dios y por tanto el arte románico no va a ser ajeno a esto y será un arte fundamentalmente religioso. Tanto es así que en este periodo se produce lo que se conoce como expansión monástica, un auge y una expansión de los monasterios por toda Europa, ligado además a las grandes rutas de peregrinación. Los monasterios eran pues, los lugares donde el clero ejercitaba el conocimiento, se copiaban manuscritos y fueron el germen de las primeras universidades. En esta imagen podemos ver el claustro de la abadía de Moissac en Francia, que se encuentra justamente en una de las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela. Bien, las iglesias y los monasterios albergaban reliquias. ¿Qué son las reliquias? Pues son como objetos muy preciados de santos que la gente iba a visitar y se conformaban así las grandes rutas de peregrinación a lo largo de pues, las cuales se construían templos que más o menos tenían todas las mismas características y en estas rutas se trasladaban numerosos artesanos para trabajar en esos nuevos edificios. Esta imagen que vemos pues, se conoce como la Santa Diestra y alberga pues, la mano, dentro de ella está la mano derecha del rey San Esteban I de Hungría y se encuentra en la Basílica de San Esteban en Budapest, en Hungría. Antes de continuar, bueno, es importante también mencionar un hito importante de este periodo y es que, bueno, el año 1000 marca un punto de inflexión en la sociedad europea. Se creía que con el cambio de milenio pues llegaría el fin del mundo, pasarían sucesos terribles, catástrofes y las peregrinaciones se hacían como una práctica cristiana de fe en busca del camino a la salvación. Los fieles peregrinaban a los santos lugares, que eran principalmente pues, los que podemos ver en la imagen, ¿no? Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela.
Bien, pues a continuación vamos a hablar de la arquitectura románica. La arquitectura románica, al igual que todo el arte románico, es fundamentalmente religiosa. ¿Existe arquitectura civil? Por supuesto que existe. Por ejemplo, tenemos los castillos. En esta imagen podemos ver el castillo de Loarre, que se encuentra, bueno, a las afueras de la provincia de Huesca, y que vemos que está además situado sobre un promontorio, ¿no? Y dentro de un recinto amurallado. Destacan también las murallas que protegían las ciudades. Por ejemplo, esta, que es la famosa muralla de la ciudad de Ávila. Pero bueno, por lo general la arquitectura es fundamentalmente religiosa y no, sobre todo pues se construían iglesias y monasterios. La arquitectura románica además es de tipo monumental y bueno, todos sus edificios están hechos en piedra y esto es lo que hace es aportar ese carácter de perdurabilidad que además está como muy en consonancia con la relación, en relación con esa idea de eternidad de la religión cristiana. Tanto los muros como las bóvedas que cubren el edificio están hechos en piedra. En esta imagen podemos ver la iglesia de Santa Fe de Conques, en Francia, que además es una de esas iglesias que se encuentra en una de las rutas de peregrinación hacia Santiago de Compostela. Es considerado además la arquitectura románica como el primer estilo arquitectónico europeo porque muestra una unificación estilística. Es decir, presenta unas características generales a nivel europeo, aunque es verdad que luego existen diferencias dependiendo de cada país. Aquí podemos ver, esto es un edificio que se encuentra en Inglaterra, que son las ruinas de la abadía de Fontaines. Actualmente, como podemos ver, pues se le ha caído la bóveda. Pero vemos esas características que ya hemos mencionado, en las que, bueno, pues vemos ese uso de la piedra, esa monumentalidad. Aquí vemos esta imagen que representa la iglesia de San Clemente de Taúl en Cataluña. Es importante también mencionar que, bueno, Cataluña, digamos, es la puerta de entrada del románico en la península ibérica. Y bueno, destaca también, por ejemplo, la iglesia de San Martín de Tours, de Flomista, en Palencia, y que también podemos ver en esta imagen. Y que, bueno, esta iglesia es muy importante porque la vamos a analizar con muchísimo más detalle en el aula, porque es una de esas obras claves a analizar. Destaca además aquí que bueno, he señalado el cimborrio, que también es un concepto clave que trabajamos en clase, que bueno, es esa construcción que se levanta sobre el crucero de una iglesia, que normalmente pues bueno, suele ser de forma cuadrada u octogonal y que es visible desde el exterior. Bien, ¿qué nos faltaría por mencionar? Pues algunos de los elementos arquitectónicos principales, algunos porque veremos otros más, pero bueno, podemos destacar tres cosas muy importantes que definen a una iglesia románica, que es la planta de cruz latina, el arco de medio punto y la bóveda de cañón. Bueno, hemos dicho que la arquitectura es principalmente religiosa, por lo tanto el edificio por excelencia del románico es el templo cristiano. Las primeras iglesias románicas tenían planta basilical, como esta que estamos viendo en la imagen, que precisamente esta que estamos viendo en la imagen se corresponde con la iglesia de San Martín de Flomista, que ya hemos mencionado anteriormente y que, como dije, trabajaremos con mucho mayor detalle en el aula. Pero ¿qué ocurre? Que se empiezan a desarrollar otro tipo de planta, otro tipo de iglesia, que son las de planta de cruz latina, como esta que vemos aquí, que es la de la iglesia, no, la catedral, mejor dicho, de Santiago de Compostela. Esta obra también la trabajaremos con muchísimo mayor detalle en el aula. Pero bueno, es importante tener claras estas dos plantas para ver las diferencias que encontramos entre ellas. Bien, las plantas de cruz latina añaden lo que se conoce como transepto, que, bueno, si se fijan, es ese espacio que atraviesa de manera perpendicular la nave central. De esta manera, pues la planta precisamente de la iglesia adquiere forma de cruz. Y así se conforma también lo que se conoce como el crucero, que es ese espacio cuadrado en el que se cruzan la nave central y el transepto. Además, si nos fijamos en ambas imágenes y observamos las cabeceras de ambas iglesias, voy a volver a poner la anterior para fijarnos en su cabecera. Bien, tenemos esta cabecera y ahora vamos a ver la siguiente. Vale, ¿y qué diferencias vemos en ambas
en ambas cabeceras, pues que, bueno, se añaden nuevos elementos arquitectónicos en la cabecera de las iglesias de planta de cruz latina. La girola es uno de esos elementos que se incorpora, que es también conocida como deambulatorio, es ese pasillo que rodea y envuelve el ábside. Este pasillo, este corredor, si se fijan, es la prolongación de las naves laterales a través del crucero y envuelve todo el ábside. Y alrededor de ella, alrededor de la girola, se sitúan los absidiolos, que los vemos ahí también señalados, que precisamente se trata de pequeñas capillas. ¿Qué función tenía la girola? Pues permitía el tránsito de los fieles. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, con el auge de las peregrinaciones, cada vez acudían más fieles a las iglesias, entonces esto facilitaba el tránsito de los fieles. Las cabeceras de las iglesias románicas es importante señalar además que se encuentran orientadas hacia el este. ¿Por qué? Porque es donde se sitúa Jerusalén. Bien. ¿Y cómo se cubren estas iglesias? Porque ya hemos visto su planta, pero ahora nos faltaría ver cómo se cubren. Pues bien, se cubren con bóvedas de piedra que sustituyen a las, digamos, antiguas cubiertas de madera. Así pues se evitan los incendios y además se aporta solidez, se aporta monumentalidad y el templo se eleva, el espacio del templo se eleva. La más utilizada durante el románico es la bóveda de cañón, que consiste en la prolongación de un arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal. Las bóvedas de arista, por su parte, pues resultan del cruce de dos bóvedas de cañón. Si se fijan, se ve muy claro que son dos bóvedas de cañón cruzadas. Y bueno, estas normalmente, las bóvedas de arista, se utilizan en las naves laterales, por lo general. Además, bueno, pues también lo que es la parte del crucero de la iglesia se suele cubrir con cúpulas sobre trompas o pechinas. En esta imagen que aparece, esta de aquí, es esta es el monasterio de San Pedro de Roda, en Cataluña, y si vemos en este templo se ve clarísimamente la bóveda de cañón en la nave central. Y claro, la cuestión es, teniendo en cuenta que se trata de unas bóvedas hechas en piedra que pesan tantísimo, ¿cuáles son los elementos que las sustentan? Porque es muy importante tener estos elementos en cuenta. Bien, pues el principal elemento de sustentación es el pilar. Los pilares románicos son muchísimo más fuertes y robustos que las columnas y permiten sostener estas pesadas bóvedas de piedra. Estos pilares suelen ser de sección cuadrada o de sección cruciforme. Si nos fijamos en el de la imagen, son precisamente de sección cuadrada. Y suelen llevar adosadas columnas, que además podemos verlo aquí claramente también. Vale, volvamos un momentito de nuevo a hablar de las bóvedas de cañón. ¿Por qué? Porque hay que destacar unos elementos claves de sustentación de estas. Si se fijan también en la anterior imagen, los podemos ver también esos arcos que atraviesan las bóvedas de cañón. Bien, esos arcos se llaman arcos fajones y dividen la bóveda. ¿Qué función tienen estos arcos? Pues bueno, transmiten los empujes hasta los pilares, descargando en ellos el peso. Y si nos fijamos bien, además, estos arcos fajones dividen la bóveda en tramos. Por otro lado estarían los arcos formeros, que son los arcos, si nos fijamos, son los arcos de los laterales, son los arcos que, bueno, unen los pilares sobre los que cae el peso, sobre los que se descarga el peso de la bóveda, unen esos pilares. Y si nos fijamos bien, encima de los arcos formeros, podemos ver otros arcos que abren una especie de galería situada encima de las naves laterales. A este espacio, a esta galería, se la conoce como tribuna. Bien, y precisamente, ya que estamos hablando de arcos, no podemos pues, dejar de mencionar uno de los elementos arquitectónicos fundamentales del románico, que es el arco de medio punto. Bueno, como hemos visto precisamente, el arco de medio punto estructura las bóvedas, estructura los arcos fajones y estructura los arcos formeros, que son también, pues, arcos de medio punto. Bien.
Los arcos de medio punto, pues digamos que están formados por unas piezas conocidas como dovelas, que son como, bueno, pues piezas de piedra en forma de cuña. Y a la dovela central se la llama clave. La podemos ver ahí señalada con el número 1, clarísimamente. Y nos faltaría pues hablar del exterior de las iglesias, porque en el exterior también existen elementos de sustentación del peso de las cubiertas. Un elemento de sustentación muy importante y además muy visible son los contrafuertes, que recogen los empujes de las naves laterales. Si se fijan, son estos elementos que podemos ver aquí, que son esta especie de salientes de los muros, y bueno, pues sobre ellos se descarga todo el peso de las naves laterales. Si se fijan en la imagen, las iglesias románicas transmiten esa imagen de robusta, de solidez, y esto es también gracias a los anchos muros de sillería. La sillería son esos pesados bloques de piedra. Sus fachadas, las fachadas de las iglesias románicas, por lo general suelen estar flanqueadas por torres, donde normalmente en estas fachadas se desarrollarán algunos de los elementos escultóricos más importantes del arte románico, que pasaremos a ver a continuación, porque precisamente en esas fachadas es donde pues, se desarrollan las portadas románicas. Bueno, en esta ocasión hablaremos de las principales características de la escultura del románico. La escultura románica se encuentra subordinada al marco arquitectónico. Sí existe escultura exenta en este periodo, pero por lo general la escultura románica se da en forma de relieves y se sitúa sobre los diferentes elementos arquitectónicos. A esto se le conoce como ley de adaptación al marco, es decir, la escultura se adapta al marco arquitectónico. Un ejemplo muy importante son los tímpanos de las iglesias en las portadas de estas iglesias, como esta que vemos aquí, que corresponde a la iglesia de Santa Magdalena de Becelay. O también, por ejemplo, estos relieves escultóricos decoran los capiteles o los claustros de los monasterios. De hecho, la imagen que vemos a la derecha, con el número 26, se corresponde con la Duda de Santo Tomás, que se encuentra en el claustro del monasterio de Silos en Burgos, y que, bueno, decora una de las 4 pilastras que conforman los 4 ángulos del claustro. Tengamos en cuenta esta imagen, esta obra, porque la trabajaremos con mucho mayor detenimiento en el aula a través de una actividad. Bien, precisamente al tratarse de relieves escultóricos que decoran las iglesias, su función es docente. ¿Qué quiere decir que tengan una función docente? Esto quiere decir, pues bueno, que en esta época tenemos que tener en cuenta que la mayoría de la población era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, por lo que la escultura instruía en la religión cristiana a sus fieles. A través de estos relieves pues, se divulgaban escenas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, se explicaban la vida de los santos o también se adoctrinaba en cuestiones de tipo moral. Por tanto, la escultura era como la manera de transmitir todas estas ideas a esta población, a los fieles. Además, estos relieves escultóricos, que ocupaban prácticamente todo el espacio de los elementos arquitectónicos que decoraban, a esto se le conoce como horror vacui, porque, bueno, no dejaban ningún espacio sin decorar de los diferentes elementos en los que se esculpían. Horror vacui es una expresión latina que significa miedo al vacío. Otra característica de la escultura románica es que, bueno, sus figuras son hieráticas. ¿Qué quiere decir hierático? Pues que se muestran inmóviles, son rígidas, apenas tienen expresividad en el rostro. Aquí podemos ver con un poquito de mayor detalle, es precisamente la portada el tímpano de la portada de la iglesia de Santa Magdalena de Becelay en Francia, en el que, bueno, vemos ese Cristo Pantocrátor rodeado de los apóstoles y, bueno, vemos ese hieratismo, ¿no? Esa inmovilidad y esa inexpresividad.
Bien, al tener la escultura una carga simbólica tan fuerte, se antepone siempre el significado a las formas, porque las formas en sí mismas son desproporcionadas, no tienen volumen, no hay perspectiva tal y como la entendemos hoy en día. Todos los personajes se sitúan en el mismo plano. Sí existe un tipo de perspectiva, pero a esta se le conoce como perspectiva jerárquica y significa que los personajes, cuanto más importantes son, se esculpen en mayor tamaño. Y eso lo vimos perfectamente en la anterior imagen. Precisamente cuál es el personaje de mayor tamaño en la composición, pues Cristo, porque era el más importante. Bueno, como hemos podido ver, uno de los elementos arquitectónicos donde la escultura adquiere mayor relevancia son las portadas de las iglesias. Esas puertas que son de entrada al cielo, ¿no? El templo como la entrada al cielo. Hay de destacar principalmente el tímpano. El tímpano es la parte más importante de la portada, tiene forma semicircular y en el centro se ubica el Cristo Pantocrátor. Respecto a la iconografía del Cristo Pantocrátor, la explicaremos con un poquito más de mayor detenimiento cuando hablemos de la pintura. Otro elemento fundamental de las portadas románicas es la columna que divide en dos vanos a la puerta. A esta se le conoce como parteluz. Precisamente en esta, que es la de Santa Magdalena de Becelay, se encuentra esculpido San Juan Bautista. Normalmente en el parteluz siempre se esculpe a una figura. El dintel es la parte superior de la puerta y se sitúa justo debajo del tímpano. Las jambas son los paramentos laterales de la puerta. Las arquivoltas, por su parte, que las podemos ver en la parte superior, son arcos semicirculares concéntricos y que se encuentran encima del tímpano. En esta imagen vemos otro tímpano también de otra iglesia, en este caso es la iglesia de Santa Fe de Conques, que ya la vimos antes cuando hablamos de arquitectura. Y aquí se representa el juicio final, es decir, el día en el que la humanidad será juzgada por lo que haya hecho en su vida y en función de eso será enviada al reino de los cielos, que se encuentra a la izquierda de la imagen, o al infierno, que se encuentra a la derecha. Esta representación podemos ver cómo tiene ese destacado efecto moralizante del que hablábamos, ¿no? Esa función de instruir a los fieles, este tímpano lo representa de manera muy, muy clara, ¿no? Representa esa moral cristiana respecto al juicio final, ¿no? A la vida eterna. En este caso también tenemos otra portada muy importante que trabajaremos con muchísimo detalle en el aula porque también es otra de esas obras clave, que es el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, que fue realizado por el maestro Mateo. En realidad son tres arcos que abren tres puertas, pero solo en el central es donde se dispone el tímpano, en donde hay una representación del Apocalipsis. Esta puerta central también se encuentra dividida por un parteluz, que lo podemos ahí ver, aunque se ve cortado en la imagen, y ahí se encuentra representado el apóstol Santiago, que sostiene además el bastón del peregrino. Pero esta imagen la trabajaremos también con mayor detenimiento en el aula. Por último, habíamos dicho que, aunque es verdad que la mayoría es escultura en relieve adaptada al marco arquitectónico, sí existe también escultura exenta. Destacan sobre todo dos tipos de representaciones, la de Cristo crucificado, que es el que podemos ver a la izquierda, en este caso se trata del la conocida como Majestad de Batlló, y por lo general se trata de, son Cristos crucificados pero que se representan de una manera muy solemne e inexpresiva, no muestran dolor ni sufrimiento. En el otro lado tenemos una representación también exenta, que también es propia de esta época, que es la de la Virgen sedente, es decir, Virgen sentada, y sobre su regazo lleva al niño.
Se repite también, si se fijan, esta dinámica de inexpresividad y hieratismo. Muy bien, pues a continuación pasaremos a hablar de la pintura. Esto ya lo haremos para finalizar el vídeo. Bien, ¿cuáles son las principales características de la pintura? Al igual que la escultura, la pintura está subordinada a la arquitectura y tiene un fuerte carácter simbólico con esa intencionalidad didáctica, ¿no?, de instruir a los fieles. De igual manera, las imágenes se representan también con perspectivas jerárquicas, es decir, los personajes más importantes son más grandes y también pues hay hieratismo, ¿no? Las figuras son hieráticas, se presentan inmóviles e inexpresivas. Vale, en cuanto a las técnicas más utilizadas, pues se utiliza sobre todo el fresco, aunque también se usaba el temple, sobre todo para los retoques finales. Los colores que se suelen utilizar pues, son más bien planos, no suelen tener mezclas ni matices. Se trata de colores puros en una reducida gama cromática que va entre ocres, negros, rojos y en ocasiones azules y verdes. La pintura se usa sobre todo para decorar el ábside. También bueno, y no solo el ábside, también bóvedas o muros, ¿de acuerdo? Pero en el ábside es donde se suele representar sobre todo la imagen del Pantocrátor, que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí podemos ver en el número 33, es decir, a la izquierda, podemos ver el ábside de la iglesia de San Clemente de Taúl. Ya habíamos visto también esta iglesia, pero su exterior, y ahora estamos viendo su interior. Y bueno, pues es una representación bastante conocida. ¿El Pantocrátor qué era? Habíamos dicho que lo íbamos a explicar con un poquito de mayor detenimiento. El Pantocrátor es la imagen de Cristo como rey. Aparece sentado y con una mano levantada, bendiciendo. La otra mano sostiene las Sagradas Escrituras. Cristo se encuentra además dentro de un óvalo que se conoce como mandorla. Y se encuentra rodeado por el tetramorfos. ¿Qué es el tetramorfos? Es la representación de los 4 apóstoles. Bien, y ya para terminar, es importante destacar también dentro de la pintura el gran desarrollo que tuvieron las miniaturas. En esta época, precisamente gracias a la expansión de los monasterios, se ilustraban los libros como las Biblias, los pasionarios, los evangeliarios o los bestiarios, como el que vemos a la izquierda, que se trata del bestiario de Aberdeen, que bueno, fue realizado en Inglaterra en el siglo XII. Las miniaturas pues tuvieron gran importancia y bueno, sobre todo se dan en ese ámbito monástico. Y bueno, pues hasta aquí nuestro repaso de las principales características del arte románico. Bueno, ahora para poder trabajar en el aula las diferentes actividades, pues ya tenemos estas nociones básicas que podríamos poner en práctica. Les comento que todas las imágenes aparecen numeradas a lo largo del vídeo, de manera que en la cajita de descripción del vídeo se indica la fuente de donde se han tomado y el enlace a esta. De esta manera, pues si te ha llamado algo la atención, si te interesa buscar información complementaria, indagar y compartirla en clase con el resto, pues bienvenido sería. Nos vemos en el aula y seguiremos trabajando estas cuestiones. Un saludo.